Soberano Padre y Dios que estás en los cielos, gracias te damos una vez más porque tú eres bueno en gran manera, porque tus misericordias, oh Señor, son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos el poder estar acá en tus atrios un domingo más, Señor, que tú nos regalas. Hoy en tu día nos has permitido el poder disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, del poder disfrutar de la predicación de tu palabra, de cantar himnos y cánticos espirituales a tu nombre. Y te rogamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos siga acompañando siempre y regalando, oh Señor, el discernimiento para que tu palabra, la cual va a ser expuesta, llegue y cumpla, Señor, el fin por el cual la envías. Es tu poderosa palabra y tu Santo Espíritu los que convencen, los que persuaden. Por eso yo te pido, Señor, te imploro que te glorifiques hoy en medio nuestro, que hoy les hables a tu pueblo y que hoy podamos, oh Señor, engrandecer tu santo nombre, haciendo siempre tu voluntad a través de tu palabra. Por favor, ayúdame a exponerla de manera fiel, Señor. Guárdame del error, de la herejía, y que tu iglesia, Señor, abrace tu palabra, la reciba con gozo, con alegría y la pueda poner por obra también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos, o el domingo pasado comenzamos una pequeña serie por estos días de Semana Santa, una serie que hemos titulado La obra de Cristo prometida, proclamada y consumada. Este segundo domingo de la serie vamos a tratar con relación a esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y decimos entrada triunfal, pero veremos obviamente que está marcada de ciertas circunstancias donde el Rey de Reyes, Señor de Señores es rechazado. Por eso el título del sermón de hoy es El rechazo del Rey. Y quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Quiero que por favor me acompañe sobre sus pies cuando lo encuentre, para que juntos, Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Es importante, como les decía, que en esta serie entendamos que no estamos tratando eventos aislados sobre la vida o el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, sino que estamos hablando obviamente de la consecución, de la ejecución de una obra redentora desplegada en la historia
conforme al plan eterno de nuestro Dios, quien tiene el control absoluto de todo lo que acontece. El domingo anterior nosotros contemplamos una cosa importante y fue al Cristo prometido, viendo obviamente la anunciación de la venida del Hijo de Dios, el cual no fue un accidente ni tampoco fue una reacción de Dios para tratar de corregir el mal y el pecado de la humanidad, no, sino que fue el cumplimiento fiel a todas aquellas promesas que el Señor había hecho desde la antigüedad. Vimos que Cristo es el Hijo determinado desde la eternidad, que vino en la encarnación, que es un evento majestuoso y también es un misterio, el tema de la encarnación de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y todo esto, por supuesto, tiene su origen en la gracia soberana de Dios. En otras palabras, el domingo pasado, que expuso nuestro hermano Heriberto, aprendimos que la salvación no comienza con el hombre, sino que comienza con Dios que viene a nosotros. Ahora, este segundo sermón de la serie, vamos a continuar entonces avanzando en esa obra redentora. Ya no estamos ante el anuncio del rey, como si estuvimos el domingo pasado, sino que ahora estamos frente a su manifestación pública. El que fue prometido, entonces, ahora se presenta. El que fue anunciado, ahora entra en escena de manera abierta, pero lo hace de una forma, hermanos, que confronta profundamente las expectativas humanas. Este pasaje que acabamos de leer nos van a situar quizás en los momentos más solemnes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por primera vez hasta acá, Jesús permite y provoca una proclamación pública de su identidad mesiánica. ¿Sí me hago entender? Solo hasta aquí él permite eso. Anteriormente, él ocultaba esa identidad. En muchas ocasiones, él había evitado que se difundiera abiertamente quién era él. ¿Por qué? Porque él decía, mi hora aún no ha llegado. Pero ahora, ese momento o esa hora había llegado y entonces él entra en Jerusalén de manera deliberada, consciente y muy cargada de significado. Entonces, debemos entender que no es una entrada casual la de nuestro Señor, sino que es una entrada real de un rey, real. Es la llegada del rey de reyes. Sin embargo, este rey no entra como los hombres lo esperan. Jerusalén, recuerden, en ese momento bajo el dominio romano, ellos vivían con una constante expectativa mesiánica marcada por un deseo de liberación pública. Ellos deseaban ya desprenderse, liberarse de ese yugo del imperio romano. Por lo tanto, esperaban, como lo había prometido el Señor en su palabra, esperaban un descendiente de David que restaurara el reino que ellos veían, que restaurara el reino visible, que rompiera, repito, ese yugo opresor, que estableciera nuevamente la grandeza de Israel. Eso esperaban ellos. Pero Cristo entra de una manera completamente distinta. Cristo no viene, hermanos, con caballos de guerra, viene en un asno. Él no viene, hermanos, con grandes ejércitos y con la pompa con la que entraban los reyes en ese momento. No, él en vez de entrar con un ejército, entra con discípulos, con seguidores. Él no viene a conquistar Roma, sino que viene para dirigirse puntualmente a la cruz. Así que vamos a ver a lo largo de estos pasajes que existe una tensión muy marcada con la entrada de nuestro Señor, porque ese rey, que es verdadero rey, nuestro Señor es verdadero rey, pero ese rey no corresponde a las expectativas del corazón humano, porque la multitud no recibe
lo recibe con entusiasmo, como lo veremos más adelante, lo recibe gritando Hosana, y vamos a explicar todo lo que eso significa. Lo reconocen incluso como el hijo de David, pero no entienden plenamente quién es el que ha venido, quién era el que estaba frente a ellos en ese momento. Lo aclamaban como rey, pero bajo una comprensión completamente equivocada de su reino. Y esa misma multitud, sabemos que pocos días después eran los que gritarían, crucifíquenle. En ese texto, hermanos, entonces, no solo se nos va a revelar la identidad de Cristo, que repito, hasta este momento es que Él decide proclamar o hacer público su identidad, sino que también vamos a revelar o nuevamente reafirmar la condición del corazón humano, porque nos va a mostrar, hermanos, cómo el hombre puede acercarse a Cristo aparentemente por devoción, como lo hizo esta multitud, pero con expectativas equivocadas. Vamos a aprender cómo pueden quizás honrar a Cristo de labios, pero no someterse a Él como Señor. Y es algo que vemos mucho en nuestros días, donde simplemente invitan, ¿cierto?, a que hagan una oración, reconocerlo como el Salvador, pero no como el Señor. Por eso estos pasajes no debemos verlo simplemente como un relato histórico, que evidentemente lo es, sino también como un espejo espiritual, hermanos, que nos va a llevar a preguntarnos si en verdad nosotros hemos recibido a Cristo tal cual como Él es, o en verdad lo esperamos o esperamos que Él, o lo vamos a recibir por lo que vamos a esperar que Él haga por nosotros. Porque en este sermón veremos esa escena. El rey entra, pero no todos lo van a recibir correctamente. Y allí comienza a revelarse no solo la gloria de Cristo, sino también el rechazo que forma parte también del plan soberano de Dios para llevar a cabo la redención, como lo veremos más adelante. Entonces, repito, nuestro sermón de hoy lleva como título el rechazo del rey, y lo vamos a desarrollar bajo 3 epígrafes, el cual vamos a desarrollar el primero inmediatamente. Lo encontramos en los versículos del 1 al 5. El rey sí vino, pero no como el hombre esperaba. Leo para ustedes nuevamente versículos del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo primero que leemos, o lo primero que notamos, hermanos, es lo impresionante de este texto. Cómo el texto está cuidadosamente ordenado para mostrar una entrada de Jesús, de nuestro Señor, una entrada que fue, primero, pues intencional, segundo, profética, y tercero, mesiánica. Y el texto nos muestra de una manera impresionante cómo sale. Miren, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Es increíble porque Mateo, quien era judío, él estaba interesado en que su pueblo entendiera algo desde el principio, que Jesús no estaba haciendo una entrada improvisada a Jerusalén. Él estaba cumpliendo la escritura. El rey prometido en el Antiguo Testamento ha llegado finalmente a la ciudad de Jerusalén. Y esto era muy importante, hermanos, porque el problema de Israel, como bien sabemos, no era que no tenían información.
no era que no tenían promesas o que no conocieran las promesas. El problema era que interpretaban mal esas promesas. El pueblo sí esperaba a un Mesías, sí anhelaba al hijo de David, sí deseaba la redención, pero habían mezclado la esperanza bíblica con expectativas carnales. Querían un rey, pero un rey a la manera del mundo. Un rey que buscara primeramente liberarlos. Es decir, buscaban un rey más que todo político. Querían gloria, pero no buscaban de ninguna manera arrepentimiento. Querían reino, pero no querían sacrificio, no querían cruz. Y cuando Cristo entra, queda claro que Él es el rey verdadero, pero no según los deseos del hombre natural. Así que Mateo cita aquí la profecía que encontramos en Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, precisamente dice, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esa profecía, hermanos, ya había anunciado el tipo de rey que vendría. No vendría, dice Zacarías, como un conquistador altivo, con pompa. No vendría con esa pompa. No era un caudillo político, sino que era un rey justo, salvador y humilde. Claramente lo dice el pasaje. Es decir, que la humildad de Cristo, hermano, no iba a negar su realeza, sino todo lo contrario, iba a revelar quién era Él. Porque su mansedumbre no iba a disminuir en nada su autoridad, sino que iba a mostrar la naturaleza del reino que Él venía a instaurar. Él no viene menos como un rey por entrar en humildad. Viene precisamente como el rey que Dios había prometido. Pero era quizás, hermano, natural que la gente pensara así. Si usted y yo hubiésemos estado en los tiempos de Jesús, hubiésemos esperado precisamente lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados, o ellos estaban acostumbrados, que en los reinos de este mundo, pues los reyes entraran siempre con ese tipo de exhibición, con ese tipo de poder, donde todos entraban rodeados de soldados, de carros, de armas, todo eso que fueran símbolos de dominio, ¿cierto? Pero Cristo entra sentado en un asno, entra sentado en un pollino. ¿Y qué pasa con eso a los ojos carnales? Pues eso parece débil. ¿Qué rey entra en un pollino? ¿Qué hombre poderoso y con autoridad entra en un asno? Así que a los ojos carnales era contradictorio. Era un rey, pero ¿qué tipo de rey es este que viene en un asno? Pero a los ojos de la fe, hermanos, eso es gloria. Porque el reino de Cristo no se establece por la espada, o no se iba a establecer por la espada, ni tampoco se iba a establecer por una opresión externa, ni por fuerza militar, sino por obediencia, por regeneración, por poder espiritual. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 36, el Señor decía: mi reino no es de este mundo. Por supuesto, eso no significa que su reino no tenga efectos en este mundo, sino que no era originario de este mundo, no era ni sostenido ni expandido por los métodos ni el sistema de este mundo. Eso era lo que significaba. Eso era precisamente lo que el pueblo no comprendía. Muchos querían, repito, un Mesías que resolviera la opresión romana que en esos momentos ellos vivían. Ellos esperaban un rey que restaurara la soberanía nacional de Israel y que, por supuesto, devolviera todo ese esplendor visible que una vez tuvo la nación. Pero Cristo vino primero a tratar un problema mucho más profundo y mucho más grave que la esclavitud a Roma o que la opresión romana. Hermanos, Él vino a tratar con el pecado, que es un problema infinitamente mayor. Vino a vencer
No un enemigo como el César o como el emperador. No, él vino a vencer la muerte. Él vino a vencer a Satanás. Él vino a liberar, no de opresiones políticas. Él vino a liberar al pecador de la esclavitud espiritual. Por eso su entrada a Jerusalén no iba a apuntar al palacio, sino a la cruz. Entonces él entra como rey, sí, pero como un rey que iba a reinar entregándose a sí mismo. Y eso de alguna manera nos ayuda a entender la naturaleza del reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Cristo no consiste en satisfacer los sueños ni los deseos terrenales de los hombres caídos. No, no consiste en eso. El reino de Cristo consiste en restaurar al pecador con Dios o su relación con Dios. Someter el corazón rebelde, perdonar la culpa, destruir de alguna manera el dominio del pecado y formar un pueblo santo para su nombre. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 7, el Señor dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, el reino de Cristo por supuesto que es real, pero no es carnal. No es carnal. Es poderoso, sí, pero no es mundano. Es glorioso, pero su gloria no siempre va a impresionar la carne. Y eso, por supuesto, es una lección profunda para nosotros como iglesia, porque de alguna manera el corazón humano sigue queriendo un Cristo que sea útil, pero no necesariamente un Cristo que sea su Señor. Muchos quieren a Jesús porque ven a Jesús como quien puede resolver sus problemas, ¿cierto? Quien puede abrir puertas, quien puede quitar las aflicciones, las enfermedades, quien puede conceder el bienestar, pero no lo quieren como un rey santo. No lo quieren como su Señor, quien les exige que se arrepientan, quienes les exigen obediencia y una rendición total a Él en su vida. Y yo pregunto, ¿acaso no nos pasa a nosotros también? Queremos a un Cristo muchas veces que simplemente confirme nuestros planes, como si nosotros fuésemos más sabios que Dios, como si nuestros pensamientos fuesen más altos que los suyos. Y queremos siempre a ese Cristo que confirme nuestros planes, pero no queremos a un Cristo que gobierne nuestras vidas. Y cuando Él, por supuesto, no responde a las expectativas que nosotros hemos construido, así como las construyó el pueblo de Israel cuando él iba entrando a Jerusalén, precisamente, cuando Cristo no cumple esas expectativas que nosotros mismos hemos construido, ¿qué hacemos? Pues nuestro corazón se desalienta, se enfría y empezamos a cuestionarlo, empezamos a cuestionar al Señor. Pero entonces el problema, entonces, hermanos, ¿será Cristo? No, el problema nunca es Cristo. El problema está en nuestras expectativas desordenadas acerca de Cristo. Cristo no vino a ser el rey de nuestras ambiciones carnales. Él vino a ser el rey de nuestras almas. Entonces, por supuesto, Él no vino acá a negociar con nuestro orgullo. Él vino a derribar nuestro orgullo. Él vino, hermanos, para que nosotros podamos ser redimidos. Entonces, muchas veces, y quiero ser claro con esto, muchas veces de manera no intencional, pero eso no excluye la gravedad de lo que hacemos. Vemos a Jesús como si fuera nuestro secretario, como si fuera nuestro asesor.
donde Él tiene es que ayudarnos a que nosotros podamos cumplir nuestro reinado. ¿Sí me hago entender? Así lo vemos muchas veces. No, Él vino a redimirnos completamente. Él fue quien vino a sentarse en el trono de nuestra vida. No a ser un asesor o un consejero en nuestra vida. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. Ahora miren qué hermoso es esto, porque Mateo no dice simplemente, he aquí Israel, he aquí viene un rey. No, Él dice, he aquí tu rey viene a ti. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Porque el rey no esperas, o el rey no espera que tú subas a buscarlo. Él no permanece distante, sino, hermanos, que el rey no viene contra su pueblo redimido a castigarlo. El rey viene, se acerca a salvarlo de su propia iniciativa. El carácter precioso del evangelio es entender esto, porque vemos cómo siempre Dios es quien toma la iniciativa. Cristo viene a nosotros, no nosotros a Él. Él viene a nosotros. Así como Él venía a Jerusalén, un pueblo que lo rechazaría, un pueblo, hermanos, que lo crucificaría. Él viene a pecadores que no lo iban a comprender plenamente. Él venía a un pueblo que no lo merecía. Pero aún así, Él viene. Y esa es la gracia de nuestro Rey. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres. Pero ese rechazo, hermanos, no tomó a Cristo por sorpresa. No era que Cristo esperaba que lo abrazaran y lo aceptaran. Él entró sabiendo, hermanos, que sería rechazado. Entró sabiendo que los hosanas que le gritaban en la entrada iban a ser seguidos por esos gritos de crucifíquenle, crucifíquenle, como lo veremos más adelante. De manera que él entró sabiendo que la ciudad que lo recibía de manera externa no lo recibía de en verdad con su corazón. Pero aún así, ¿qué hizo Jesús? Aún así avanzó. ¿Y saben por qué? Porque este rey no vino solamente a ser admirado, no vino solo a recibir un honor externo. Este rey no vino a satisfacerse a sí mismo evitando o eludiendo el sufrimiento. Este rey vino a salvar. Este rey vino a cumplir la voluntad del Padre. Este rey vino a redimir a su pueblo. Por eso este texto también nos llama a nosotros a examinar cómo es que nosotros estamos viendo a Cristo. Nosotros vemos a Cristo tal cual como Él es, o quisiéramos verlo como Él fuera. Si tenemos una capacidad nosotros, hermanos, es de crear y de fabricar ídolos, como lo decía Juan Calvino. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces estamos más interesados en fabricar nuestro propio Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Por lo tanto, todo el tiempo buscamos crear a un Cristo en nuestro corazón que se acomode más a nosotros. Y olvidamos por completo quién es el Cristo que se muestra en las Escrituras. Porque, hermanos, noten algo muy importante. Nosotros, así como los israelitas en la entrada de Jerusalén, aclamaban a Cristo, aclamaban al Señor, le decían, oh sana. Una cosa es
aclamar a Cristo cuando parece coincidir con lo que nosotros queremos, y otra muy distinta es seguirlo cuando su reino confronta nuestro pecado. Son dos cosas muy distintas. Rompe, hermanos, nuestros ídolos. Y eso debemos hacer nosotros, romper nuestros ídolos y tomar nuestra cruz. Pero quiero resaltar la belleza del pasaje, y es que a pesar de todo, nuestro Señor Jesucristo sigue viniendo a nosotros en humildad. Y lo hace a través del Evangelio, de la predicación de la palabra. Cada vez que usted predica el Evangelio, cada vez que usted llama al arrepentimiento y a la fe, hermano, usted está proclamando a Cristo. Él sigue presentándose hoy como Rey, no como un asesor, no como un asistente de nuestros planes. Él viene siempre como es, como Rey. Por lo tanto, el verdadero creyente siempre aprende, por la gracia de Dios, no solo a admirar esa realeza de Cristo, sino también a rendirse ante esa majestad de Cristo. De modo, hermano, que este primer punto nos enseña que Jesús, por supuesto, sí era el Rey esperado, pero no según los moldes del corazón humano. Y allí está precisamente la gloria del Señor a través de las buenas nuevas del Evangelio. Dios no nos dio al Rey que nuestra carne hubiera querido. Él nos dio el Rey que realmente nosotros estábamos necesitando. Un Rey justo que nos pudiera reconciliar de una vez y para siempre con nuestro Creador. Un Rey humilde que para acercarse a pecadores, hermanos, como tú y como yo, tuvo que hacerse como nosotros. Un Rey santo que vino a vencer el pecado, a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Un Rey sufriente, dispuesto a llevar nuestras cargas, nuestra culpa. Y un Rey soberano, capaz de reinar enteramente y soberanamente su pueblo. Ahora bien, el relato avanza y ahora veamos la reacción de la multitud. ¿Cómo recibió la multitud al Rey? Eso nos conecta con nuestro segundo epígrafe. Una multitud que exalta con labios, pero no entiende al Rey. Versículos del 6 al 9. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. A primera vista leemos eso, ¿cierto? Y a primera vista vemos una escena como gloriosa, ¿no? Vemos una escena correcta, donde la multitud honra a Jesús. Primero lo reconoce efectivamente como hijo de David, lo recibe con entusiasmo. Las acciones que la multitud realiza, de tender sus mantos, de cortar las ramas, eran todas expresiones propias de un reconocimiento de un rey. Entonces, todo eso apuntaba a que estaban haciendo lo correcto. De hecho, cuando nosotros vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 13, cuando Jehú es proclamado rey en Israel, el pueblo hizo exactamente lo mismo. Extendían sus mantos delante de él. Entonces,
La multitud estaba actuando efectivamente, reconociendo que estaba entrando un rey. Además, ese clamor de la palabra Hosana tiene un trasfondo profundamente poderoso. De hecho, recuerden que en el Salmo 118, versículo 25, el salmista exclama de la misma forma. Él dice: oh Jehová, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y eso es lo que significa Hosana. Significa literalmente sálvanos ahora. Es decir, que la multitud entendía que estaba entrando un Salvador. ¿Sí me hago entender? Entonces, es un clamor mesiánico el de la multitud. No estaban diciendo algo superficial, estaban diciendo cosas verdaderamente importantes, estaban usando incluso el lenguaje de las escrituras, estaban reconociendo, al menos de una manera externa, que Jesús era enviado por Dios. Sin embargo, aquí empieza a revelarse lo que yo les decía, esa tensión, porque aunque la multitud estaba diciendo cosas correctas, no necesariamente estaban entendiendo lo que ellos mismos estaban diciendo. Me hago entender. Ellos estaban reconociendo en Cristo títulos verdaderos, ¿cierto? Pero tenían una comprensión muy equivocada porque ellos estaban aclamando al rey bajo unas expectativas incorrectas. Y ya voy a explicar por qué. El problema de estos hombres no era la falta de información, repito, porque ellos tenían las promesas, tenían las profecías. El problema no era ese, el problema era la distorsión del corazón. Ellos ven a Jesús, hijo de David, pero interpretan ese título, repito, en términos militares y políticos. Esperaban esa restauración nacional, esa liberación del dominio humano. Ellos buscaban desesperadamente nuevamente la exaltación del pueblo de Israel. Entonces estaban viendo a Cristo a través del lente de sus deseos. Del lente de sus deseos. No estaban de ninguna manera sometiendo sus expectativas a la revelación de Dios que ya el Señor mismo les había dado, sino que estaban reinterpretando esa revelación según sus deseos, según sus expectativas. Y eso explica por qué esa misma multitud, al menos una multitud con la misma disposición, pocos días después le iba a gritar, como vemos en Mateo capítulo 27 en adelante: crucifíquenle. ¿Por qué? Porque para ellos hubo un cambio repentino sin causa. No, ellos, en consecuencia natural de su fe superficial, cuando descubren que Jesús no era lo que ellos esperaban, que no los iba a liderar en una revolución militar ni política, que no iba a confrontar a Roma como ellos querían, sino que Jesús en cambio hablaba de morir, de negarse a sí mismo, de un reino espiritual. Entonces, ¿qué hicieron? No, estos son farsantes. Los rechazamos. Los rechazamos. Revelando de esa forma, hermanos, una muy seria miseria espiritual. Y no estamos lejos nosotros, hermanos, de ser así. Muchos de nosotros también. A veces vemos a Cristo o lo recibimos con entusiasmo. A veces usamos ese lenguaje correcto. A veces también participamos externamente de actos de adoración. Damos los títulos correctos a Cristo. Pero aún así muchas veces no conocemos a Cristo. Exactamente igual como pasó con su entrada triunfal en Jerusalén. Isaías capítulo 29, versículo 13 dice con claridad: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese mismo pasaje el Señor Jesucristo lo citaría en Mateo capítulo 15, versículo 8, por supuesto en otro contexto, para denunciar la religiosidad externa sin una verdadera sumisión interna en cuanto al tema de los fariseos. Pero la multitud en Mateo 21, hermanos, no es atea.
¿Sí me hago entender? No es atea, no es indiferente, no es hostil en ese momento. Esa multitud es entusiasta, está recibiendo al rey, pero su entusiasmo no está gobernado por la verdad, hermano, sino por expectativas humanas. Y ese es un peligro real en la vida cristiana, muy serio, porque hay una diferencia entre admirar a Cristo y someterse a Cristo. Hay una diferencia abismal en eso. Hay una diferencia entre emocionarse con Jesús y rendirse a Jesús. Hay una diferencia grandísima. Como también hay una diferencia en usar el nombre de Jesús llamándonos cristianos, y otra cosa muy distinta es entender su obra. Por eso muchos pueden decir en sus corazones: Señor, sálvanos ahora, o como lo decían en aquellos tiempos, Hosana. En momentos donde ¿quién? Donde sienten que Cristo está respondiendo a esas expectativas. Pero cuando empiezan los problemas, cuando no hay respuesta visible, cuando Cristo comienza de alguna manera a confrontar el pecado, cuando no responde a lo que ellos esperaban, pues entonces empieza el corazón a revelar la verdadera condición, así como lo hizo el pueblo de Israel. Este Cristo no es lo que esperábamos, este no es el hijo de David que esperábamos, crucifíquenle. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Este no es el Cristo que cumple con mis expectativas porque las cosas no salen como yo las planeo o porque como yo las quiero. Crucifíquele. No, no decimos crucifíquele. ¿Sabe qué hacemos? Preferimos crear un Dios que sí se acomode un poquito a lo que estamos buscando. Entonces, el verdadero reconocimiento de Cristo, hermanos, no consiste solo en decir quién es Cristo, sino en recibirlo según Él, como es Él en verdad. No basta con llamarlo hijo de David, no basta con decirle, Señor, sálvanos. Es necesario entender, hermanos, que ese rey vino a reinar por medio de la cruz. Y es necesario aceptar también la forma en la que Él salva, que es mediante la fe. Juan capítulo 6 muestra algo similar. ¿Saben por qué? Porque después de que ven todos los milagros de Jesús, la multitud seguía a Jesús, pero cuando Él empezó a hablar de una entrega total, de tomar la cruz y seguirle, de comer su carne, de beber su sangre, cuando estos hombres empiezan a escuchar todas estas cosas, es decir, todo lo que el Señor estaba enmarcando en tener una fe profunda, una fe real, ¿qué hicieron? Muchos se apartaron. Por eso dice Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo no estaba cumpliendo con sus expectativas. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en Mateo 21. Una multitud que reconoce algo correcto de Cristo, pero no lo suficiente de Cristo. Que se acerca, que honra externamente, pero que no se rinde, no comprende totalmente. ¿Y qué enseñanza deja esto a nosotros como iglesia? Mucha. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no todo entusiasmo, no toda alegría es fe verdadera. Así como no toda emoción espiritual es conversión. No toda confesión verbal, hermanos, es regeneración. Entonces, hermanos, el corazón humano, sí, evidentemente puede acercarse a Cristo por lo que espera recibir de Cristo, no
por quién Él es. Hemos dicho siempre, muchas veces, cuando hablamos con personas inconversas, vemos que desean y anhelan las bendiciones de Cristo, pero no a Cristo. Es raro la persona inconversa que usted le pregunte y le va a decir, no, no, yo sí, claro, yo creo en Jesús. Y cuando hablas con ellos te das cuenta que sí, buscan desesperadamente las bendiciones de Jesús, pero no quieren a Jesús en sus vidas. Jamás quieren someterse a su señorío. Por eso el llamado que nosotros debemos hacer a través de la predicación del Evangelio debe ser correcta. ¿Correcta en qué sentido? En que nosotros no solo estamos buscando aclamar a Cristo, sino un llamado a que se le reconozca y se sometan a Él como el Rey, como el Señor. No es simplemente ven que Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, ven y arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo, que es el único Rey y soberano de tu vida. Porque tú fuiste creado para Él. Eso es distinto. Entonces este punto nos deja una imagen muy clara, hermanos. Una multitud que dice lo correcto, ¿cierto? Dice lo correcto, pero no entiende plenamente al Rey. Y esa tensión prepara el terreno para lo que sigue, porque cuando el Rey no es entendido según su verdadera identidad, inevitablemente vendrá ¿qué? El rechazo. Y eso nos conecta con nuestro tercer punto. El Rey revelado provoca crisis, división y rechazo. Versículos 10 y 11. Dice, cuando entró él, Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y algunos creen que cuando dice se conmovió, creen que la ciudad lloró. No, ahora explicaremos eso. Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces vemos que esa entrada no fue algo desapercibido, ¿no? La gente notó a Jesús inmediatamente. Notó que entró alguien importante. Mateo dice, toda la ciudad se conmovió. Y ese término implica es que hubo una agitación. ¿Sí me hago entender? Hubo un sacudimiento, hubo una perturbación profunda. Eso es lo que implica la palabra conmovió. No es que se pusieron a llorar como muchos creen cuando leen el pasaje. No, hubo una agitación, hubo una perturbación profunda cuando el Señor entró. Y eso, hermanos, es importante porque es exactamente el mismo impacto que genera un rey cuando entra en una ciudad. Altera el ambiente de la ciudad. Eso es significativo. Entonces, Cristo no deja, en su ingreso, no deja a nadie una idea de neutralidad. Su presencia no permite indiferencias. Él no es, por supuesto, una figura que se pueda observar desde la distancia sin tomar una posición. Por eso muchos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es? Así que cuando Cristo entra, la pregunta es, ¿quién es este? Y esa es la pregunta central de toda la historia de la redención, porque toda la historia de la redención apunta a responder quién es Cristo. Toda la vida del hombre, hermanos, gira en última instancia alrededor de esa pregunta. Sin embargo, la respuesta que se da por parte de estas personas en ese momento, en el versículo 11, realmente es insuficiente. ¿Por qué? Noten, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Yo quiero que noten con cuidado algo aquí. No es una respuesta completamente equivocada, ¿cierto? No. ¿Es profeta? Sí. ¿Es de Nazaret? Sí.
Pero, hermanos, reducirlo solamente a profeta es no reconocer la totalidad de su identidad. Él no solo es profeta, no solo va a tener un oficio profético. Él no es solo un mensajero, es el rey, es el Hijo de Dios. No es solo que habla de Dios, es Dios hecho carne. Y vemos nuevamente el problema del corazón humano, que puede reconocer aspectos de Cristo, aspectos correctos de Cristo, pero resiste conocerlo plenamente. Pueden aceptar a Cristo en ciertos términos, pero no lo quieren aceptar en los términos en los cuales Él se revela en la Escritura. Por eso es que no o son reacios en aceptar al Cristo tal cual como se revela en la Escritura. Así que de manera que esta respuesta parcial va a preparar el camino para el rechazo definitivo de nuestro Señor. Porque cuando Cristo no es reconocido en su verdadera identidad, es decir, todos los oficios de Cristo, todo lo que Él venía a hacer, inevitablemente será rechazado en su verdadera misión, hermanos. ¿Por qué? Porque así como muchos enseñan que Cristo fue un gran profeta, como enseñan los musulmanes, ¿cierto? O como algunos creen liberales que Cristo fue un gran maestro, únicamente reducir al Señor, hermanos, a esas cosas que solo vino a profetizar, pero que no vino a morir en una cruz, que vino a enseñar, pero Él no vino a redimir. Cuando todas estas cosas se hacen evidente, cuando queda claro que su camino es la cruz, que si vino a redimir, las personas se apartan. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también minimizamos a Cristo? Lo hacemos muchas veces. Por ejemplo, cuando solo lo usamos, porque a veces lo usamos, o queremos usarlo más bien, para ser más precisos, como el Salvador, pero no como nuestro Señor. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Este es el profeta de Nazaret de Galilea. Pero no, ese es el profeta, pero no tiene nada que ver conmigo, no es mi Señor, no es mi Rey. Muchas veces hacemos lo mismo. Pero esto, hermano, no elimina la responsabilidad humana. Por supuesto que no. Nosotros somos responsables. Muchos hoy no rechazan a Cristo abiertamente, es cierto. No lo insultan, no lo niegan de manera explícita, pero sí lo reducen bastante. Cada vez que usted escucha en un canal de televisión donde se habla de historia y se habla de Jesús, lo consideran un gran maestro, un buen hombre, un gran ejemplo, una buena guía moral. Lo reducen. O simplemente algunos dicen, fue una guía espiritual importante. Así lo hacen. Pero no lo reconocen como el Cristo, como Dios encarnado, como el Rey absoluto del universo, como el único Salvador. Hermanos, eso es una reducción. Eso es una forma también de rechazo. ¿Por qué? Porque Cristo no puede ser recibido a medias. No puede ser aceptado de manera parcial. Bueno, espérate. ¿Quién es Cristo? Es profeta, sacerdote y rey. Bueno, yo solamente lo voy a aceptar como profeta. O como sacerdote, pero no como rey. Entonces, hermanos, la entrada a Jerusalén revela con claridad que sí, que el rey estaba presente, pero no todos recibieron al rey de manera correcta, que la ciudad se conmovió, sí, pero la ciudad no se rindió a él, no se sometió al Señor.
que la multitud respondía, sí, pero la multitud no comprendía plenamente al Señor, y que nos deja una escena muy cargada de tensión, porque el rey ha entrado, el rey ha sido aclamado, ha sido cuestionado, ha sido parcialmente reconocido, pero el camino que tiene delante de él es el rechazo y la cruz. Ese es el rey que Mateo nos presenta, un rey que no evita el rechazo, un rey que no evita el rechazo, sino que él avanza a pesar del rechazo, un rey que no es coronado por la multitud, sino que va a ser crucificado, como lo veremos el próximo domingo, y sin embargo, precisamente, sin importar el rechazo, está llevando a cabo la obra de salvación, porque el rey no solo vino a ser reconocido, él vino a ser rechazado para poder redimir. Y así este pasaje, hermano, nos muestra que la presencia de Cristo en la vida de las personas siempre va a producir de alguna forma una crisis, porque nadie puede permanecer igual ante él. Quien conoce a Jesús jamás volverá a ser el mismo. Nunca, jamás. Jamás. Nadie puede verlo y seguir igual. Jamás. La pregunta entonces sigue vigente. Cuando le preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este Cristo? Este es el Salvador, el Rey, el profeta, el sacerdote, el Hijo de Dios, el Dios que se revela en la Escritura. Y esa respuesta, hermanos, no es opcional, es decisiva. Ya para terminar, hoy hemos contemplado esa escena de la proclamación. Recuerden, el domingo pasado fue la anunciación, hoy fue la proclamación del rey, el cual fue rechazado. Y nos enseña, hermanos, que no basta con acercarse a Cristo, ni siquiera con entusiasmo. No basta simplemente acercarse a Él con alegría, porque como vimos, la multitud lo aclamó con mucho entusiasmo, reaccionó como digno de un rey, lo hicieron, pero no recibió esta multitud al Señor de una manera correcta, como Él es. El rey ha venido, pero no como muchos lo esperaban. Hermanos, el rey del universo, el que hoy está sentado en el trono de la gracia, nuestro Señor, aún sigue reinando y lo hará por los siglos de los siglos. La pregunta entonces es la misma que dice a la multitud. La pregunta es hacerla a nuestro, la pregunta es hacerla a nuestro corazón. Nosotros recibimos a Cristo como realmente Él se muestra en las Escrituras, o como nosotros queremos que Él sea. Muchos quizás dirán, no, yo lo recibo como Él se muestra en la Escritura, o como Él se ha revelado en la Escritura, no como esperamos que Él sea. Pero con nuestros actos muchas veces decimos todo lo contrario, porque cuando no aceptamos ni nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando la cuestionamos, cuando no nos gusta que las cosas se hagan como Dios quiere que se hagan, entonces a veces nos vamos a la fábrica de ídolos y tallamos a un Jesús a nuestra imagen y semejanza. La buena noticia es que el rey igual sigue viniendo hoy, como hace 2000 años, y viene a nosotros por su palabra, cada vez que predicamos su palabra. La respuesta correcta no es decir
solo oh sana, oh sálvanos, Señor, ahora. La respuesta correcta es creer en Él con una verdadera fe. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues apropiándonos en nuestro corazón, aceptándolo como el Rey de nuestra vida, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Ojalá, hermanos, que el Señor nos conceda no solo labios que lo exalten, ojo, sino corazones que verdaderamente se sometan a su reino, a su señorío en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos suplicarte que nos regales corazones dispuestos a rendirnos, oh Señor, al señorío de tu Hijo. Que no solo nos actemos de labios, que no solo nos acercamos a Él de manera externa, sino que en verdad podamos conocerle, amarle, glorificarle, servirle con un corazón dispuesto y sincero, Señor. Ayúdanos, oh Señor, porque te necesitamos. Siga sosteniendo, Señor, nuestros pasos. A ti damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.